Rec número 4 de Revista Cordón, con un conurbano que llegó a Buenos Aires el 24 de diciembre del 67. Se llama Juan Carlos Alderete, es el líder de la corriente clasista y combativa, dirigente del PCR y desde el 2019 diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Dije todo bien? En el frente de todos. Por el frente de todos, exactamente. Bien. Y llegó a Buenos Aires desde... 1967. Sí, 1967 desde Salta. De Salta, entendiendo de que en ese momento me imbatió la injusticia, al ver de que no había cambios, siendo muy pibe, muy joven, la injusticia es la que me llevó a tener una admiración enorme y seguir los pasos del Che Guevara. En ese momento quería ser guerrillero y quería irme a Cuba para aprender la guerrilla. Es decir, por supuesto, siendo tan pibe, tan joven, es decir, teniendo la enseñanza inclusive de mi propio padre. Mi padre ha sido miembro de la CGT durante esos años, estuvo preso también en el golpe de Estado del 66, en lo cual y tengo mi familia, una de mis hermanas que también en un momento fue la presidenta de la rama femenina del Partido Justicialista de la provincia de Salta. A partir de allí busqué mi camino y llegué a Buenos Aires un 24 de diciembre del 67, ¿no? Entendiendo de que la gran ciudad podía cobijar, iba a ser más fácil, pero ha sido muy difíciles, momentos muy difíciles, porque no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada, en lo cual dijimos, bueno, lo primero que tengo que lograr y conseguir es un trabajo en lo cual me garantice mínimamente la comida. Y tenía que buscar un trabajo en un restaurante, en una parrilla, en algo que tenga que ver con en la comida, ¿no? ¿Llegaste a qué zona de Buenos Aires? ¿Al conurbano? ¿Llegaste? No, llegué a la capital federal bien. El 24 de diciembre y el 25 lo pasé en Plaza Italia. Es decir, con un amigo de la infancia, que los dos buscábamos prácticamente lo mismo, en lo cual, por supuesto, después del día 26 de diciembre, en eso de caminar y buscar trabajo, salimos a caminar por la calle Juan B. Justo, y caminar por la calle Juan B. Justo, y en todos los bares, en todos los restaurantes nos ofrecíamos, aunque sea a cambio por la comida. Por supuesto que no teníamos nada, y fue una suerte que tuvimos, que en el mismo lugar logramos un trabajo para los dos, uno turno noche y el otro turno tarde, y lavacopa. Justamente ha sido un deportista muy conocido en ese momento, de que era campeón nacional de Fórmula 4, el padre de Carlos Raño, Alfredo Raño, fue también campeón sudamericano de motociclismo. Así que el recibimiento ha sido muy bueno. En el mismo lugar tenían una habitación que también allí nos quedamos también a vivir. Es decir, por lo tanto, una suerte única. Esa suerte única que también me pudo marcar el camino de quedarme en Buenos Aires, ¿no? Porque si no hubiese sido muy difícil de poderme quedar en Buenos Aires en la situación que se estaba viviendo, que no tenía amigos, no tenía familiares, no tenía nadie a dónde ir a recurrir, ¿no? Y venías con esto de las injusticias, esto de querer ser como el Che, de querer ir a Cuba, de querer un mundo mejor. ¿Y qué pasó acá en Buenos Aires? ¿Con qué te encontraste? Bueno, yo pensé que mi padre me había dado permiso para viajar justamente a Cuba, y ha sido que me daba permiso, el permiso que me había firmado, que no podía salir de la Argentina porque era menor de edad. Es decir, por lo tanto tuve que quedarme en Buenos Aires. Bueno, yo practicaba mucho deporte, es decir, en esa edad ya que tenía, me gustaba muchísimo el deporte. Bueno, consecuencia de que me gustaba tanto el deporte, es que me negué a terminar la primaria. Todos mis hermanos, que son unos cuantos, han terminado la primaria, algunos la secundaria, algunos han sido profesionales también. Yo me negaba a eso, quería jugar al fútbol, y bueno, el deporte también me ha llevado que en un momento, y me ha dado también un mejor pasar, pero a los 22 años seguía mi cabeza rondando en búsqueda de algo que me contenía en los pensamientos, en mis ideales, que ha sido que también decidí dejar el deporte de alta competencia para buscar un trabajo, y en lo cual decía, bueno, en el trabajo yo tengo que hacer una carrera sindical. Así fue el recorrido que he tenido, es decir, sin tener partidos políticos, sino que yo solo me alimentaba de estudiar revoluciones francesa, cubana, también la historia de la humanidad. Es
decir, yo solo buscaba, y bueno, allí es donde en el sindicalismo, en una invitación que me han hecho en el 74, 75, principio del 75, que había una agrupación que era agrupación clasista, de trabajadores clasistas, que era principalmente en Córdoba, estaba instalado, y allí es que conocí en una invitación que me hicieron en el Córdoba Sport ya como sindicalista, y conocí la agrupación 1 de Mayo, que la dirigía en ese momento René Salamanca, detenido desaparecido el 24 de marzo, que dirigía el ESMATA de Córdoba y miembro de la CGT, junto con Agustín Tosco y con Atilio López. Eran los tres que dirigían la CGT en ese momento. En ese momento abracé el modelo sindical que ellos proponían. Vos ya trabajando en una fábrica. Yo ya estaba trabajando en una fábrica y cumplí después del año que he sido elegido en la fábrica de la industria láctea, que trabajaban 1.700 obreros y obreras, eran mayoritariamente obreras las que trabajaban, normalmente siempre ha sido así en la industria láctea, que trabajaban más mujeres que hombres, ¿no? Sí. Es decir, al principio apenas entré, dije, bueno, yo acá tengo que unificar la fábrica porque estaba muy dividida, y como me gustaba el deporte, hacía práctica de deporte interno en la propia fábrica. Cada vez que nacía un bebé de alguna compañera, hacíamos rifa y hacíamos distintas actividades para regalarle un moiseco, ropita, para unificar la fábrica. Después que cumplí 1 año y 4 meses, hubo elección en la fábrica y me eligieron. En ese momento se elegía el cuerpo, era el delegado general y los subdelegados. Hoy eso ya no funciona así, funciona con el secretario de la comisión interna, y hay una comisión interna, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, año dijiste más o menos 74, 75, 75, Bien. Me incorporé a la agrupación clasista 1 de Mayo. Ahí empieza, digamos, tu Mi carrera. carrera sindical, sin tener partido político. Lo que sí, en este caso, el aprendizaje de René Salamanca ha sido clave para mí, al decirme inclusive, mira, sos muy joven, te recomiendo de que vos te estudies mucho la política, porque el dirigente sindical no tiene que solo ocuparse de las reivindicaciones económicas, derechos de los trabajadores, también tiene que ocuparse de la política, porque así uno puede cometer menos errores de lo que uno puede. Y para que no te cambien también, porque si abrazás el sindicalismo clasista, que es otro modelo sindical de la que se propone, para no equivocarte o equivocarte lo menos posible, ¿no? Y así fui en búsqueda, y después me incorporé, ya se preparaba la dictadura para regresar a nuestro país. La llegada de la dictadura te encuentra como sindicalista, como delegado de la fábrica. No solo delegado de la fábrica, sino también presidente de una agrupación que agrupaba a varias usinas lácteas, principalmente en la capital federal. Sí. Yo dependía de una usina láctea en Junín, Sí. que luego por los años se ha transformado también en una cooperativa, era de capitales alemanes, en lo cual allí también ingresé al gremio, ¿no? A TIRRA en ese momento. Bueno, hoy hay 2 gremios, siempre existieron 2 gremios en la industria láctea, ¿no? Pero yo pertenecía a TIRRA. A partir de ahí me agarró el golpe de Estado, donde algunos compañeros como Belardo Arce, que era secretario general del gremio, ha sido detenido, desaparecido también el día del golpe, ¿no? Y muchos de nosotros pasamos a la clandestinidad. Es decir, uno de ellos pasé yo a la clandestinidad, en lo cual cuando pasé a la clandestinidad me fui lógicamente a cobijarme en alguna familia que vivía en el campo, ¿no? En el campo era menos posibilidad de que me descubrieran por qué había pasado la clandestinidad y dónde estaba, ¿no? Vos te vas al campo, bien llega la dictadura, te vas al campo, pasás a la clandestinidad. ¿Y cómo llega el tema de la cárcel? ¿Por qué? Que yo no podía seguir quedándome quieto, es decir, me seguía moviendo, es decir, estuve 4 meses y luego salí a la ciudad, en Salta, y como también allí un amigo también de la infancia y de la familia me dio un coche de taxi para trabajar, Sí. Y en ese trabajo para decir estoy trabajando, ¿no? Como vi que había allí antes existían las paradas de taxi, si no se podía andar recorriendo por todos lados, sino que había paradas de taxi, comencé también a organizar los taxis en la ciudad de Salta, eligiendo delegados en las paradas de taxi. En plena dictadura. En plena dictadura, y en lo cual, es decir, cuando a mí me detienen, allí interviene parte de una familia mía directamente para que me pudieran blanquear. Y en ese blanqueo que aparezco con una causa, por suerte me blanquearon, ¿no?
si no tendría que ser un desaparecido más. Es decir, en el blanqueo me ponen causa como intento de robo, extorsión, secuestro, a la madre de del presidente de la FOR en Argentina. ¿No? De allí me traen de Salta, ya detenido, la dictadura, apenas un mes después que terminó el Mundial, en el 78. ¿Estuviste preso en una cárcel salteña? Cárcel que tiraron abajo, la Casero 1, que estaba frente al Garrahan. Sí. Que era la cárcel que la hicieron especialmente la dictadura para de extrema seguridad, era esa cárcel, ¿no? Prácticamente el pabellón y el piso que estuve fue uno de los primeros presos que tuvieron, ¿no? Después se llenó la cárcel al poco tiempo, estoy hablando de agosto del 78, un mes después que terminó el Mundial, ¿no? ¿Y estuviste preso hasta la llegada de la democracia? Estuve preso hasta el año 82, es decir, porque después en la causa inventada que se ha hecho, yo le pedí careo a la parte acusatoria, y en la parte acusatoria, con solo preguntarle si la mujer que me acusaba me conocía y ella dijo que no, a partir de que dijo que no, el tribunal le dije, bueno, no puedo preguntar más nada, no voy a preguntar más nada, y la causa cayó, pero igual descansa. Y ahí empiezo a trabajar, es decir, consigo mi primer trabajo, que me costó mucho también, porque estaba en el 82, estaba todavía la dictadura, pero ya estaba muy debilitada la dictadura. Entonces conseguí un trabajo, me quedé a vivir en La Matanza, en la casa de un hermano que también había pasado de la clandestinidad de la provincia de Salta, se vino a vivir a Buenos Aires en el medio de la dictadura. Es decir, cuando a mí me meten preso, él se vino para Buenos Aires también, porque él trabajaba con en ese momento el gobernador de Salta, Ragone, que fue también secuestrado, ¿no? Desaparecido, el doctor Ragone, que era el gobernador de la provincia de Salta. Me voy a vivir a la casa de él, de acá en La Matanza. ¿Ya te instalaste en La Matanza? Ya me instalé en La Matanza. Al conseguir trabajo, al alquilar 83, viene la democracia. Cuando viene la democracia con todo, empieza a haber un aumento de los alquileres, se pedían dólares, que era imposible poder pagar, y allí conozco la Secretaría de Acción Social de La Matanza, en lo cual nos pusimos a hablar ante la necesidad que se tenía del lugar donde vivir, es decir, charlando con ella, decir, bueno, ella me dijo, hay unos terrenos de unos grandes terratenientes de acá que están en desuso, habría que tomarlo, pero transformar en un barrio. En eso coincidimos totalmente, en no que se transforme en una villa. Y así fue que el primer asentamiento planificado ha sido acá en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, en esos momentos, y hemos hecho un barrio que es el barrio María Elena, son 57 manzanas, 1157 lotes. Hoy son mucho más la familia porque los chicos que se han casado no tenían dónde ir a vivir, construyeron en el propio lote de los padres, ¿no? Esta entrevista, yo te decía hace un ratito fuera de cámara, tiene como excusa una buena excusa, que es conocer a quienes fueron los referentes del 2001, referentes más importantes del 2001. Y uno de las, digamos, de los momentos antes del diciembre de 2001 fue el matanzazo, ¿no? Me gustaría, antes de lo que estás contando, de esta llegada a este nuevo barrio que construiste con los vecinos y con las vecinas, digo, ¿cómo fue sintéticamente tu vida, tu militancia desde ese momento hasta el matanzazo, que es mayo del 2001? En todas las empresas y fábricas que he trabajado, en todas las fábricas he sido delegado. Es decir, tuve esa suerte de que mis propios compañeros me reconocieran, me eligieran, así que mi militancia era sindical, ¿no? Por esa militancia, digamos, en la fábrica también se trasladaba al barrio, digamos, no había... Exactamente, nos juntamos... Tu forma de vida, ¿no? Cuando vino la democracia nos empezamos a juntar con algunos que ya nos conocíamos, en la agrupación 1 de Mayo, que integraban, decir, bueno, de qué manera, y hacer un balance, y hacer no solo un balance, sino un análisis en qué nos equivocamos, qué es lo que pasó, es decir, por qué no hemos sido de otra manera de lo que nos hubiese gustado ser, es decir, en este sentido de cómo pararnos, es decir, cómo pararnos para gritar más fuerte que se venía una dictadura que no iba a hacer tanto daño como la que hizo, ¿no? Es decir, a partir de allí también nos hicimos una autocrítica, porque la agrupación 1 de Mayo solamente la podían integrar aquellos que se consideraban revolucionarios.
en el 94, el 6 de noviembre del 94, la corriente clasista y combativa. Por eso cuando ponemos el acento, cuando decimos y combativa, porque no solo es los clasistas, sino y también combativa, que ahí integran también compañeros radicales, peronistas, socialistas, de otras estaciones, ¿no? A partir de allí el aprendizaje ha sido también en la propia interna que tuvimos cuando nos fundamos, es decir, que con discusiones muy bravas, que nos ha hecho muy bien a todos, un aprendizaje tremendo. Aquellos compañeros trabajadores que pensaban de que el trabajo iba a seguir siendo como antes, que iba a ser temporal, y en lo cual uno de ellos, que yo pensaba que iba a ser estructural, uno de ellos era yo, que iba a ser estructural, y por eso había que organizar a los trabajadores desocupados como parte del movimiento obrero, ¿no? A partir de allí es que se organizó, y el aprendizaje lo hemos tenido con puebladas que se habían realizado en Jujuy. Allí voltearon 3 gobernadores, en Cultrancó, en Mosconi. Ya estamos hablando de, vos haces este acento, ponés este acento, claro, eso iba a llevarte a los 90, ¿no? Ponés este acento en lo combativo y ya estamos en los 90, en la década menemista. Y hemos sido poco las agrupaciones sindicales y agrupaciones como la nuestra que salió en contra de las privatizaciones, la entrega vil que hacían con nuestro país. Por eso que cada vez nosotros teníamos mayor fundamento para decir que lamentablemente no iba a ser quedarse un trabajo en forma coyuntural, sino sí que iba a ser estructural. Recuerdo que han dejado más de 50.000 trabajadores de YPF, por ejemplo, es decir, a la deriva total, sin trabajo. Por eso fue una de las pobladas grandes, ha sido en Cultracó, en Mosconi, en Salta. Bueno, de esas pobladas también fuimos aprendiendo qué tipo de organización precisábamos también los trabajadores desocupados. Primero territorial, porque siempre hablábamos cuando estábamos en la fábrica, vamos a nuestro dormitorio. Nuestro dormitorio es el barrio donde nosotros vivimos. Es decir, de qué manera también agruparnos en el territorio como trabajadores, porque hay trabajadores no solo de un solo rubro, sino de varios rubros de la producción que venían quedando desocupados, ¿no? Y fuimos aprendiendo también de aquellas puebladas que han hecho compañeros en ese momento, ¿no? Aprendiendo qué tipo de organización, por qué razón el que va a negociar, tiene necesidad de negociar con el Estado porque no tiene patrón, de qué manera van rotando los negociadores para que también el Estado, el propio gobierno de turno, no se lo compren y no dejen reivindicaciones de lo que está reclamando, ¿no? En este caso fuimos aprendiendo qué tipo de democracia tenemos que tener, qué tipo de discusión, por qué razón impulsar la politización de la organización, ¿no? Y ya ahí empezamos a hablar del movimiento piquetero, de los cortes de ruta, ¿sí? Eso que... Es decir, muchos compañeros que hoy tienen agrupación de trabajadores desocupados nos vinieron a ver, decir, bueno, ¿de qué manera se organizaron ustedes? Bueno, nosotros a todos les explicábamos de qué manera, por necesidad, nos vimos obligados a organizarnos como nos hemos organizado, cuáles eran en ese momento, cuáles eran los errores que nosotros veníamos cometiendo. Al principio, antes del 2001, nosotros cortábamos la ruta y no dejábamos pasar ni el viento. Equivocados totalmente porque perjudicábamos también a los trabajadores, perjudicábamos a la clase media, al comerciante. Es decir, a partir de allí también nos empezamos a dar otros tipos de metodología, ¿no? Esto que decís vos, bueno, es como el discurso de la clase media contra el piquetero, digamos, ¿no? Mi derecho a circular, etcétera, etcétera. Que fue antes del 2001. Por eso en el 2001 el grito de la clase media y los trabajadores desocupados ha sido piquete, cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Es decir, eso unificaba ambos sectores. Yo recuerdo los ahorristas que caminábamos juntos, luchábamos juntos, pero nosotros siempre tuvimos en claro de que había también que defender la clase media, ¿no? Defender la clase media significaba defender a la pyme, defender al comercio, porque son las que generan también el trabajo que tanto ansiamos nosotros, entrar a la formalidad del trabajo. Como vayamos al matanzazo, que fueron 18 días de corte de Ruta 3 junto a Delía. Sí, ¿Ya lo conocías a Delía o lo conoces ahí? No, lo conocí antes cuando el primer asentamiento que fue en La Matanza fue el nuestro. Lo conocimos porque él también tomó tierra en el Tambo, al año que después tomamos nosotros. Allí nos conocimos y lo organizamos también la agrupación de villas y asentamientos.
para luchar inclusive para que el día de mañana pasemos a nosotros a ser propietarios de lo que nosotros hemos ocupado. Cosas que se lograron en muchos barrios, ¿no? En el caso nuestro también lo consiguieron, ellos también lo consiguieron. Teníamos diferencias inclusive de la mirada política, pero que no teníamos diferencia de pelear por el mismo objetivo en común, ¿no? Que era justamente tener un lugar donde vivir, donde se asentaron esas familias, que siempre se asienta una familia, no es por deporte, sino que por una extrema necesidad de tener un lugar donde construir su casa, donde vivir, ¿no? Allí lo conocí entonces, pero hubo previas del 2001, que hubieron cortes de 6 días, de 9 días, uno de los más largos ha sido de 9 días, en la ruta 4, frente a la iglesia Sagrado Corazón, que de allí para levantar el corte tuvimos que ir caminando hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hubieron marchas inclusive que duraron 2 días desde los kilómetros. Uno dice de los kilómetros el límite con Cañuela. Cruzar toda la Matanza hasta Capital, hasta el Ministerio de Trabajo. Hubieron cortes de 6 días, de 8 días, de 9 días, de 11 días, hasta llegar acá. El ajuste que se está dando es tremendo. Nosotros ya no podemos más, el sufrimiento es cada vez peor, algo tenemos que hacer, tenemos organizaciones y las organizaciones tratemos de convencer rápidamente para ir a una lucha larga, que no va a ser corta porque ya se ha visto que la decisión del gobierno es justamente no escucharnos y esconder esta realidad de que estamos atravesando, ¿no? Justamente elegimos la fecha a propósito, es decir, que lo llevamos en discusión a las 2 organizaciones, a fondo con todos los compañeros, como hubo disposición de los compañeros de instalarnos en una lucha que sea larga, pero que realmente dé los frutos que nosotros esperábamos. Ha sido así que ha durado cerca de un mes para llevar el 7 de mayo, que no ha sido la fecha de casualidad, sino que ha sido a propósito, que fue el natalicio de Evita, es decir, que tenga una connotación política también. Arranca el matanzazo el 7 de mayo. El 7 de mayo y termina el 23 de mayo. Es decir, viviendo prácticamente en la ruta. Contanos eso un poco, ¿cómo fueron esos días? Y ha sido que la gente se llevó lo poco que tenía, algunos compañeros llevaron camas, carpas, armaron las carpas, algunos llevaron heladera para mantener el frío, por ejemplo, la leche de los chicos, es decir, y bueno, acá algunos gremios que nos han ayudado permanentemente, como ATE, como comercio, como los camioneros, para poder mantener la comida, el desayuno a la mañana, la comida al mediodía, la comida a la noche, también el desayuno a la tarde para los chicos. Allí hicimos también acuerdos con agrupaciones docentes, con agrupaciones profesionales de la salud, muchos acuerdos también con comerciantes, es decir, que el reclamo era mucho más que lo que nosotros pedíamos, que era el trabajo, ¿no? Es decir, bueno, así es que nosotros le llamamos en esa lucha y en esa pelea, en ese momento que decía el gobierno nacional que a los delincuentes no recibían. Bueno, Patricia Bullrich dijo que bala aquellos que están en la ruta, fue Gendarmería querernos desalojar, también con represión. Nosotros en el diálogo con el jefe de la Gendarmería en La Matanza le hemos dicho que no se equivoquen, porque si nos reprimían nosotros nos íbamos a defender, y que lamentablemente al decir que nos íbamos a defender, lamentablemente iba a haber muertos de ambos lados, y que nosotros estábamos ahí por una cuestión de desesperación, no por una cuestión de delinquir, sino que era una cuestión de desesperación, que no aguantamos más vivir como estábamos viviendo con nuestra familia. Allí lo que se ha logrado fue un contrato social, ese contrato social que abarcaba todo, hasta los estudiantes, inclusive secundarios, universitarios que nos acompañaron. Cada sector que nos acompañaban tenían también la obligación, en este caso, de instalar su carpa también como sector. Se decide levantar el corte de ruta el 23 de mayo. ¿Qué fue lo que se logró en esa negociación tuya? Hemos presentado petitorios, en los petitorios se llevó discusión de muchas horas, de muchos días, donde intervinieron todos los sectores, algunos sectores intervinieron para que nosotros levantáramos y después seguir negociando, y le hemos dicho claramente, acá no nos vamos si no negociamos y nos firmamos un convenio. En ese convenio es que Patricia Bullrich tuvo que bajar a La Matanza delante del gobernador, en ese momento Solá, que estaba de gobernador en la provincia, el intendente era Balestrini, Alberto Balestrini, los actores y testigos también, para firmar ese convenio que se logró. 5 hospitales móviles, que eso en algunos hospitales móviles inclusive ayudó en grandes inundaciones, como en Santa Fe,
que se fueron a instalar allá, todo lo que ha durado la inmigración grande que hubo en la provincia de Santa Fe. Se lograron como modelo 5 escuelas modelo. Todo esto en un contexto nacional que estaba al rojo vivo, un 2001 que ya se veía venir y llegamos a diciembre. Llegamos a diciembre, en lo cual nosotros dijimos, cuando se declaró el estado de sitio, nosotros el día 19 salimos a la ruta para caminar a la capital federal, porque no es que ha sido un porteñazo, se estaba produciendo un argentinazo, porque eran distintas provincias, que se estaba también el pueblo que ya venía mal, es decir, ya venía mal, y ante lo que venía mal, decidió también salir porque no se podía soportar un estado de sitio en nuestro país, aparte de la forma que ya veníamos viviendo, es insoportable. En ese sentido es que La Matanza, nosotros por ejemplo el 19 y el 20, que también intentamos ir a la capital, no nos dejaron, bueno, allí el 20 recibimos una represión tremenda en la ruta, éramos más de 6.000 compañeros en la ruta 3, de los cuales 111 compañeros hemos tenido heridos. 3 de ellos heridos de bala, 3 de ellos de mucha gravedad, es decir, uno se salvaron de casualidad, uno de ellos que se salvó ha quedado rengo para siempre, porque justamente una bala de plomo le astilló el tobillo, a otro compañero un escopetazo entró por la espalda, le salió por el estómago, pero no le tocó ningún órgano vital, que se salvó, y bueno, allí hubo orden de que mataran a 3 dirigentes acá en La Matanza. Es decir, uno era el de Lía, el otro era yo y otro era otro compañero mío también que estaba en la plena militancia, que el que era, digamos, de la organización, era el que organizaba y organizaba todos los grupos, inclusive de cómo relevarse y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo se pudieron reorganizar, reacomodar después del 2001, después de ese diciembre? Nos inventan a mí y a Delía una causa de Estado, que justamente nos acusaban de ser responsable de la caída del gobierno de la Rúa. Es decir, que nosotros tuvimos que ir a declarar, en ese momento Stornelli era el fiscal y Ollarvide el juez, ¿no? Tuvimos que ir a declarar allí en Comodoro Pi, en lo cual eso nos permitió movilizarnos, eso nos permitió reagruparnos rápidamente después de lo que pasó en ese momento, ¿no? Y llega el kirchnerismo. ¿Y cómo te encuentra ese periodo? Primero la lucha tremenda que hemos tenido con el macrismo, es decir, que no hemos dejado en ningún momento la calle, hemos avanzado en algunas reivindicaciones muy lentamente, después que logramos la ley de emergencia social tuvimos que salir a la calle a que se cumpla esa ley, es decir, allí nos fuimos reagrupando y politizando más también a nuestro movimiento. Politizando porque ha pasado situaciones, por ejemplo, en nuestra agrupación, por no discutir a fondo la política, es decir, nosotros veníamos transitando un camino, no votemos a nadie, son todos iguales, y lógicamente estábamos equivocados. Y cambiar a nuestros compañeros, como nosotros decíamos acá, los compañeros aprendieron a bailar cumbia, y ahora los llevamos a que bailen danza clásica. Es decir, era un cambio tremendo, es decir, por lo tanto, una discusión que merece que la profundicemos. Por eso en el 2011 yo era integrante también del Frente Progresista de la provincia de Buenos Aires, y en el 2011 yo renuncié como diputado nacional, el lugar que salió, ¿no? Es decir, en el 2011, justamente porque no teníamos a nuestra organización convencida, dar lucha también en el terreno electoral, ¿no? Como no teníamos, nuestra organización se dividía, y dije, a cambio de una blanca, y se divida nuestra organización, que costó tanto construirla, no merece eso. Entonces renuncié, es decir, a partir de esto, de que hemos dicho, tenemos que dar también batalla en las urnas para sacar a Macri del gobierno, entonces tenemos que unirnos con otros que piensen distinto a nosotros, que eso nos enriquece a todos, y si no hay un frente que sea capaz de derrotar a Macri en las urnas, vamos a tener 4 años más y no sé qué será de nosotros, porque ya se venía con una política de 40 millones de habitantes, que queden 20 millones que desaparezcan y que solamente vivan 20 millones en nuestro país, ¿no? Es decir, un análisis así popular que le estoy dando, que es mucho más largo que esto, de lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? Pensaba que en ningún momento nombraste la palabra planes, que está muy relacionada siempre a los movimientos sociales, a las agrupaciones sociales, a los movimientos piqueteros, ¿sí? ¿Qué pensás vos de
de esta interacción que existe entre referentes barriales, vecinos y vecinas, con la política y los planes, como quisiera o como quieras llamarlo. Sí, bueno, eso de siempre que hubo crisis en nuestro país, política, económica, siempre lo han tenido de descalificar, de etiquetar a los sindicalistas, a los movimientos sociales, es decir, porque inclusive muchas veces suena peyorativo la palabra piquetero. Es decir, ¿cuánta gente conoce de que eso es una metodología? Que no es una clase social, ¿no? Esa metodología viene a principios del siglo, cuando el movimiento obrero se organizó en la Fora, habían piquete, si empezamos la historia de nuestro país, que han sido los chisperos que conducía French y Beruti, ¿no? Que hacían inclusive piquete en las casas de los delegados del virrey para que nos sigan dominando el virreinato, ¿no? Los piquetes lo hacían en la puerta para que no se vaya esos delegados a dar quórum para que justamente nos sigan dominando. Es decir, hay historia en eso de la metodología. Nosotros trajimos esa metodología en el movimiento obrero de principio del siglo en Europa, que han sido los anarquistas, que han impulsado esa metodología del piquete, ¿no? Pero bueno, siempre lo han descalificado, lo han etiquetado de esa manera. Los planeros, los llamados polaneros, choripaneros, eso es para descalificar, no es para otra cosa, y esconder justamente que son ellos los que no son responsables de las crisis económicas, políticas que desatan un país, sino que son los poderosos los que desatan las crisis políticas, económicas en cada uno de los países, ¿no? En este caso de la pandemia que se ha vivido, ¿qué hubiese sido nuestro país si todas esas organizaciones sindicales, religiosas, organizaciones sociales no hubiesen jugado un rol como la que han jugado y la siguen jugando con el comedor, con la copa de leche, el encierro que tanto mal nos hace? Es decir, han jugado un papel tremendamente importante. ¿Qué tomas del 2001? ¿Con qué te quedás de esos días tremendos del 2001? De esos días el aprendizaje personalmente que tuve en nuestra organización ha sido también, bueno, está muy bien y hay que seguir protestando y tirando piedras desde afuera, pero hay que estar adentro también. Es decir, eso es el cambio que hubieron y por eso fue de que también impulsamos el Frente de Todo y también aceptar la candidatura. Aceptar la candidatura costó muchísimo de que me convencieran. Solo hay algunos actores políticos que vinieron a convencerme, por eso soy uno de los últimos que ha firmado la candidatura cuando se vencía, ¿no? En el 2019 se vencía a las 12 de la noche, yo llegué a las 11:30 de la noche porque no quería aceptar. No quería aceptar que fueran otros compañeros. Pero fue una cuestión de decir, bueno, vos que tirás siempre piedra de afuera, tirá de piedra de afuera y de adentro. Y ojalá que logremos que este fin de año nos abracemos, nos besemos y sigamos en las calles hasta que el viento sople a favor del pueblo. Cosa que yo también el bloque me respeta, porque cada vez que hay una movilización de los trabajadores sindicalizados, Te vas afuera. Voy afuera y después me vuelvo a ingresar al recinto. ¿Dónde estás más cómodo, afuera o adentro? Afuera. Afuera. Afuera es mi lugar. Muy bien. Bueno, gracias Juan Carlos. No, al contrario.